Hola queridos amigos, ¿cómo están? Qué bueno reencontrarnos nuevamente por acá. Ya estuvimos viendo varias cosas que han ocurrido ya en esta semana que comenzó a, a vivir Jesús, esta última semana de su vida. Esta semana, como titulamos esta serie, Semana que cambió la historia. Pues bien, vimos que Jesús el sábado preparó su mente y su corazón, el domingo entró a Jerusalén, dio una vuelta por la ciudad, observó todo, observó el templo y se fue a la noche a la casa de Lázaro, María y Marta, allí en Betania, los amigos que él tenía en la ciudad de Betania. Pues bien, Jesús estaba cerca allí y al otro día, o sea, el día de hoy, lunes, se levanta temprano y toma camino rumbo a Jerusalén. Pues bien, nos cuenta el Evangelio de Marcos, capítulo 11, 12 al 14, que Jesús llegando, antes de llegar a Jerusalén, tenía hambre y se encuentra con una higuera y cuando se acerca para comer de sus frutos se da cuenta que la higuera era estéril. Y dice que Jesús al instante dice, como no tenés frutos, secate. Y la higuera se seca automáticamente. Sus discípulos quedan sorprendidos, le preguntan cómo es que hizo esto. Jesús les dice que si ellos tienen fe pueden hacer aún mucho más cosas, no solamente secar una higuera. Entonces, dice la Biblia que Jesús hace que esa higuera se seque. Y eso es una enseñanza también para nosotros. Qué importante en nuestra vida dar frutos, qué importante en nuestra vida poder tener frutos de lo que vamos haciendo, tener metas y proyectos a futuro que podamos ir realizando. Porque cuando un árbol justamente deja de dar frutos es porque tampoco está recibiendo agua. En realidad ese árbol se está muriendo poco a poco. Entonces, qué importante en nuestra vida dar frutos en cada cosa que hacemos. Pues bien, seguimos entonces con el relato. Dice que Jesús siguió el trayecto a Jerusalén y entra este día, esto nos cuenta el mismo capítulo de Marcos 11, pero del 15 al 17, que Jesús entra al templo. Y aquí se da una de las historias más conocidas de la Biblia, una historia bastante controversial, ya que mucha gente dice que Jesús se enojó este día. En cierto modo sí y en cierto modo no. Sí se molestó un poco, pero en realidad Jesús ese día se molestó más que nada por ver la corrupción religiosa. Dice que él llega al templo y se encuentra que dentro del templo había mercaderes, personas vendiendo animales, haciendo un montón de cosas, y él le da vuelta las mesas a los cambistas, agarra una vara, los saca con una vara, les dice que su casa será llamada casa de oración. ¿Y por qué hace esto Jesús? Bueno, aquí viene lo interesante. Muchas veces pensamos que es simplemente porque se enojó, porque en su casa no se podían vender cosas, porque no se podían hacer diferentes cosas que no fuera solamente orar. No es tan así. Jesús lo que manifiesta es un malestar por lo que estaba ocurriendo dentro del templo. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, era una época de sacrificios en los templos, era la Pascua. La gente compraba diferentes animales para sacrificar según fuera su estrato social. Algunos compraban animales más grandes, otros simplemente ofrecían palominos. Entonces, los más pobres. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los sacerdotes judíos obligaban a la gente a no vender estos animales en ningún otro lado de la ciudad, sino dentro del templo esos días. ¿Por qué hacían esto? Porque hacían un monopolio de la venta de animales y eso les generaba obviamente mucho dinero porque vendían esos animales muy por encima del costo normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús este día manifiesta su desconformidad con la corrupción religiosa. ¿Cuál era el problema de los sacerdotes? Que querían dinero. Entonces, al agarrar y vender solo en el templo, no había otra forma que la gente pudiera adquirir sus animales para presentar su sacrificio a Dios en la Pascua, si no era a través de los sacerdotes. Y la gente era estafada. Esa era la realidad. Por eso Jesús dice, mi casa será llamada de casa de oración y no será convertida en cueva de ladrones, porque ellos le robaban a la gente de su sustento al venderle los animales más caros y no permitir que se vendieran en ninguna otra parte de la ciudad, sino solamente dentro del templo. Bueno, hoy comenzaba a caldearse el ambiente. Hoy Jesús, al hacer esto, los sacerdotes empiezan a odiarlo y empezaban a decir y a maquinar yo ya de qué forma matarlo. Ya empezaban a hablar entre ellos de matarlo porque le tenían miedo, dice la Biblia. Hablaban de matarlo porque sabían que les iba a perjudicar el negocio. Hablaban de matarlo porque ya se daban cuenta que no era ese líder militar que esperaban, que era alguien que quería quitarles no solo el lugar
digamos, con su carisma, hablándole a la gente, predicando la verdadera palabra, sino que también les quitaría el negocio. Entonces, a partir de este día lunes, Jesús ya estaba siendo mirado como un malhechor, como una persona a la cual había que matar, una persona a la cual había que quitar del camino por los religiosos de la época. Esto nos deja una gran enseñanza. Jesús no está de acuerdo con ningún formato religioso. Una cosa es la iglesia, una cosa es congregarse, una cosa es crecer dentro del evangelio, sí, pero otra cosa es ser religioso. Una persona que sigue diferentes dogmas humanos y que hace absolutamente todo lo contrario a lo que predica, porque esto era lo que hacían los judíos en aquel entonces, estafando, conociendo la palabra, estafaban a la gente. Entonces Jesús se enoja, se molesta, pero no porque se estuvieran vendiendo cosas en el templo, sino por la estafa en sí que hacían dentro del mismo templo donde Dios debía ser adorado. Hoy comenzaba el trayecto más difícil de esta semana que cambió la historia. El trayecto en el cual Jesús ya empezaba a ser odiado por esta gente que lo único que quería era mantener su estatus y que no le importaba en realidad la salvación de los demás. Aquí vamos cerrando en este día lunes con lo que ocurrió este día. Jesús, obviamente, después de todo esto, enseñó allí en el templo, tuvo discusiones con los fariseos y volvió a salir hacia Betania a la noche, a la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, como ya dijimos antes. ¿Por qué? Porque si él se quedaba en la ciudad sabía que tal vez podían hacerle algo antes de que llegara el día de que él iba a ser crucificado. Entonces él todos los días entraba y salía de la ciudad y se quedaba a dormir en la casa de Lázaro, María y Marta, allí en la ciudad de Betania. Pues bien, no te pierdas lo que vamos a hablar mañana, porque también el día de mañana Jesús nos dejó enseñanzas tremendas para el día martes de esa última semana que cambió la historia. Jesús todo esto que hizo, todos estos insultos que se comió, todas estas amenazas que echaron sobre su vida este mismo día lunes, esto Él lo permitió y lo hizo, ¿sabes por qué? Lo hizo por vos, lo hizo por mí, lo hizo por todos nosotros. Qué importante que en esta semana podamos decidir por Él, podamos decidir porque Él sea también el capitán de nuestro barco, el rey de nuestra vida. Así que nos encontramos mañana y esperamos verte por este.